Ya, bien chicos, vamos a comenzar el día de hoy. Bienvenidos a esta clase de introducción a la programación, es una clase práctica, así que aquí está la guía que les pasé sobre funciones, esta es la guía extendida, así que tenemos más de los 8, de los 7 ejercicios que teníamos, así que vamos a hacer, eh, ojalá que hagamos más de 2 hoy día, así que tenemos harto para poder ver. Vamos a hacer directamente el 8 que aparece acá, que es uno de los bien fáciles, o sea, realiza una función llamada área rectángulo que recibe base y altura, que devuelva el área del rectángulo a partir de una base y una altura. Calcula el área de un rectángulo de base 15 y altura 10. Y aquí nos dice que el área de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. Eso es simplemente eso. Así que vamos a ver primero. Voy a ver cómo podemos analizar esto. Volvamos a pensar. Aquí hay un tema, tengo que compartirle la pantalla completa. Ahora sí. Bien, entonces, en este problema lo que tenemos que hacer es pensar esto como caja negra y ver cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es la transformación y cuáles son las restricciones que tenemos que imponer para este problema. Bien, cuéntenme ustedes. María me pregunta, profe, ¿todos los ejercicios de la prueba serán funciones? Los prácticos sí, van a pedir funciones. Explícitamente van a decir que se desarrollen con funciones. Bien, entonces, recuerden que aquí las entradas, esto aquí estamos hablando de una función. Aquí las entradas van a ser los parámetros, ¿ya? Y la salida, en este caso, nosotros le llamamos retorno en las funciones. Esto es súper importante. Bien, ¿cuáles van a ser los datos de entrada que voy a necesitar para esta función? Cuéntenme. Volvamos a leer el ejercicio. Dice, realiza una función llamada área rectángulo que tiene base y altura que devuelva el área del rectángulo a partir de una base y una altura. Calcule el área de un rectángulo de 15 de base y 10 de altura. Nota, el área de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura. Bien, ¿qué dato necesito? La base y la altura. Muy bien, la base y la altura, entonces la vamos a colocar acá. Base y la altura, altura. ¿Y cuál vendría siendo la salida? El área. El área. Nosotros para poder hacer esto, la transformación vendría siendo que el área va a ser igual a la base por la altura. Ya no es nada difícil poder realizarlo, así que es solamente una multiplicación. ¿Qué restricciones tendría este problema? Que la base y la altura no podría ser negativa. Perfecto. Entonces tenemos que decir que la base tiene que ser mayor que cero y la altura también. Bien, eso es lo que tenemos que ver. Entonces tenemos que transformar esto de una manera en que nosotros podamos trabajarlo. Algo importante que vamos a hacer al tiro es ver de qué tipo de datos son los valores que tenemos acá. Las variables base y altura, ¿de qué tipo de datos van a ser? Enteras. ¿Son enteros? ¿Podrían ser decimales? Ah, sería ¿Se double. puede? Ya, podrían ser decimales. Entonces, pueden ser float o pueden ser double. Vamos a dejarlo como double. Entonces, ambos vamos a dejarlo como double. ¿Y el área? ¿De qué tipo sería? ¿También double? También double. Lo voy a dejar aquí escrito double. Ya, esto es súper importante. Específicamente esta parte del retorno, porque esto nos indica que la función va a ser de este tipo de datos. Este es el tipo de datos de la función. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a utilizar la función, le voy a obligar al programador que la utilice
considerando que va a devolver un valor double. Eso es lo que me está diciendo. Por eso es tan importante esta parte. Vamos entonces. Voy a abrir aquí el editor de código. Creo que aquí ya está el tema de el curso, sí, ya está. Así que vamos a crear en este caso en C Sharp una carpeta que se llame función área rectángulo grupo 2. Vamos a entrar entonces a nuestra consola. Vamos a ir a C Sharp y la función área rectángulo 2. Y aquí vamos a crear nuestro programa en C Sharp. ¿Cómo se crea un programa en C Sharp? Al menos para de consola. .NET New Console. Ya, .NET New Console. Bien, entonces lo ejecutamos. Se está creando el proyecto y ya está listo. Bien, listo. Entonces vamos a abrir esta carpeta y tenemos entonces nuestro programa ya listo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que modificarlo. Para poder crear una función, ¿qué debo establecer acá? Voy a dejarlo aquí. ¿Cómo comienzo al crear una función? Esto tenía una forma. Siempre va la palabra reservada static para que podamos utilizarla en el mismo lugar. Luego viene el tipo de datos. Voy a dejar aquí el tipo de datos. Luego viene el nombre función. Y luego vienen acá los parámetros. Ya, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bien, vamos a hacer esto. Static. ¿Cuál vendría siendo el tipo de datos de esta función? Double. Double, es lo que estamos hablando. ¿Qué nombre le vamos a poner a la función? Área rectángulo. Ya, área rectángulo. Área rectángulo. Los paréntesis. ¿Qué parámetros voy a tener? La base y la altura. Ya, la base voy a decir B y la altura con A. Pero aquí yo necesito también decir cuáles son los tipos de datos de esta variable. ¿De qué tipo de datos son? Double también. Double, ambos, ¿cierto? Double B y double A. Bien, ahora con llaves y ahora aquí dentro de la llave puedo trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer acá adentro? Veamos de nuevo. Vamos a restringir de inmediato que estos valores sean los que corresponden. O sea, si es que la base es mayor a 0 y la altura es mayor a 0. Si no, le vamos a dar un mensaje de error y le vamos a retornar un valor, en este caso el área igual a 0, en este caso. Así que vamos a decir, yo voy a crear aquí primero una variable que se llame área. ¿Ya? Y aquí voy a preguntar si, en este caso, if b es menor o igual a 0, o, y aquí el o se hace con las dos barritas, esas, a es menor o igual a 0, en este caso, cualquiera de los dos que no cumpla esto, yo voy a tener que mandar el mensaje entonces de error. Voy a decir console.writeLine y le voy a decir entonces que hay un error, los valores deben ser positivos. Y le voy a decir que el área, dime. En el if, esas barritas no se pueden escribir de otra forma. Tienen que ser así. En este programa sí. Las barritas son las que están al lado del número 1. Ya lo encontré. Ya. Siempre son 2 para decir O. Ya, aquí vamos a dejar marcada que significa O lógico
Y por el contrario también está el ampersand ampersand, que significa y lógico. Ya, eso es lo que podrían encontrar. Bien, tienen el área. El área dijimos que la vamos a dejar en cero solamente por el hecho de que les demos un valor que obviamente no va a ser el área, pero no nos va a dar un valor malo. Por ejemplo, si les damos un valor negativo, que podría ser, estaría incorrecto desde el punto de vista de la definición del área, porque el área es una magnitud, por lo tanto tiene que ser positiva. Vamos a ver entonces else y vamos a ver entonces qué deberíamos hacer. Si ya ahora en el else sabemos que el A y el B son sí o sí positivos, entonces ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Qué nos queda por hacer? Habría que poner un console write line donde se pongan los datos. Los datos ya existen todavía. Si aquí estoy en esta parte. Supongamos que B y A ya existen. Entonces que diga que el valor es tanto. Voy a decir que el Tenemos que hacer área, la fórmula. la fórmula del área es igual a B por A. Eso es lo que tenemos que hacer acá. La operación, la transformación. Y ahora vamos a hacer en este caso, ya no necesito nada más de esta parte. Voy a salir de este else. Y ahora yo sé que el área, para cualquiera de los dos casos, va a tener un valor. Sí o sí. Así que ahora voy a retornar este valor. Voy a decir que el área va a retornar al terminar la función. ¿Ya? El área, recuerden, área es del tipo de datos double. Bien, ahora tengo la función ya definida, ahora tengo que llamarla, utilizarla. Así que vamos al main y ahora sí vamos a pedir los valores. Para eso vamos a decir que vamos a llamar por console writeLine. Vamos a decir al usuario ingrese el valor de la base, el valor de la base. Le vamos a decir que va a haber, vamos a crear aquí una variable que se llamen double, le vamos a poner B y A. Ya, estas variables que son B y A pesar que tienen el mismo nombre, que estas variables son distintas. Recuerden el principio de que hablábamos hace tiempo de lo que son las variables locales y las variables globales. Como estas están definidas dentro del concepto o del entorno del main, de la función main, solamente existen acá. Mientras que estas variables que están dentro del entorno de la función área rectángulo solamente existen ahí. Bien, sigamos. Ahora voy a decir que B va a ser igual, en este caso, a lo que ingrese el usuario. Así que voy a decir console.readline. Y con esto le voy a pedir al usuario que ingrese el valor. El tema es que con esta línea yo le estoy dando un string, un texto, a lo que son, a la variable que es de tipo double. Así que tengo que convertirla. Para hacer eso, le voy a decir convert to double. Y con esto, ahora yo tengo lo que era texto, se va a transformar en un valor, en este caso, de tipo double. Y listo, tengo listo esta parte. Copio acá, pego, voy a hacer la parte de la altura. Dígame. ¿Para qué sirve el static void main? Esta es la función principal. Tienen que recordar siempre esto. El static void main es la función principal. Es la función que siempre se va a ejecutar de un programa. Siempre. Es la primera que se va a ejecutar. Desde ahí parten todos los demás códigos que nosotros creemos. ¿Ok? Si es hasta el final, empieza por ahí. Empieza por ahí. Ya. De hecho, de esa manera es la que estamos trabajando. De hecho, si yo lo hiciera al revés, bueno, creo que en C# no es tan así, pero en otros lenguajes sí. Obligatoriamente y también por forma en la que se ha programado por años,
el main siempre se deja al último, porque hasta ese punto ya debería estar todo definido hacia arriba. Y ahora yo lo puedo utilizar. Por eso está al final. Yo puedo utilizar todo lo que está antes definido. Vale, gracias. Ya. Entonces ahora yo ya guardé la variable de A. Entonces tengo B y A con valor. Y ahora puedo utilizar entonces esta función. Voy a decir simplemente en un texto console writeLine. Y le voy a decir que el área del rectángulo es, y aquí le vamos a dar el valor. ¿Cómo vamos a darle el valor? Vamos a llamar a esta función área rectángulo y le voy a pasar en este caso los dos valores B y A, y al final punto y coma, no se olviden de eso. Y con esto terminaría el ejercicio. Bien, vamos a ejecutar entonces. ¿Cómo ejecutamos un código en C#? .NET Run. Muy bien. .NET Run. Y se ejecuta. Bien, díganme. Bueno, vamos a probar con los números que nos pedían. 15 y 10. Así que obviamente esto tiene que ser 150. Y nos dice que es el área 150. Perfecto. El caso común, eso es lo que debería aparecer en este caso para un área. Pero ahora demos valores erróneos. Díganme un valor que no corresponde a la base. -5. -5 y 3, por ejemplo. Independiente de que el 3 sí cumple, pero -5 no. Así que nos dice que error, los valores deben ser positivos y me dice que el área es 0 en este caso. Ya no está tomando el área. Bien, terminamos entonces con esta parte. ¿Alguna duda? Ahí está el código. Lo pueden ver. Y ahí está todo el código. ¿Dudas? ¿Dudas? Bien, vamos a crear entonces, en este caso, la misma versión, pero en Python. Vamos a crear aquí un nuevo archivo que se llama función área rectángulo .py, y ahora podemos trabajar. Voy aquí a dejar esto a un lado, voy a dejar esto en paralelo para que podamos trabajar con ambos códigos. Bien, aquí entonces tenemos la misma forma para poder trabajar. Recuerden, al final va el main, así que primero vamos a definir cuál va a ser en este caso la función. ¿Cómo defino una función en Python? ¿Qué palabra tengo que utilizar? Def. Def. Y acá necesito colocar el tipo de dato. No. No importa, ya en Python en esto es más flexible y me dice que no es necesario. Vamos con el nombre, le vamos a llamar tal cual como aparece en el otro, área rectángulo. Y aquí le vamos a necesitar poner los parámetros. Los parámetros tengo que ponerle el tipo de dato. Solo A y B. Solo A y B. A, B. Y aquí colocamos dos puntos y nos da de inmediato la indentación. Entonces, vamos a preguntar. Aquí recuerden que no es necesario definir las variables en Python. Entonces yo solamente lo utilizo. Así que este double area no es necesario realizarlo. Voy de inmediato a las preguntas. Pregunto si B es menor o igual a 0. Y aquí el O es simplemente decir OR en inglés. Y le pregunto A es menor o igual a 0. Entonces, de nuevamente, con dos puntos, con el enter da la indentación. Voy a imprimir por pantalla el mismo error. Dice error. Los valores deben ser positivos. Y ahora le voy a decir que el área
es igual a 0. Tengo entonces esa parte. Ahora voy a hacer el else y le voy a decir que el área es igual a b por a. Y ahora, fuera de todo esto, le puedo dar un espacio también. Voy a hacer el return de área. ¿Por qué? Porque en cualquier caso ya el área sí existe y tiene un valor. Ya, esto hay que tenerlo en cuenta, de que si yo retorno un valor que no está definido, me va a dar un error. Ya, eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, entonces ya tengo la función, está definida. ¿Es más cortita que la de C#? Sí, porque aquí hay que definir muchas más cosas. Bien, vamos al main. En Python no existe la función principal per se, porque es un script, es un texto que se va leyendo. Pero sí podemos definirla a través de el if, una variable global que se llama name, y le podemos preguntar si esta es la función principal main. Y de esta manera creamos nuestra pseudo sección de main. No es necesario que se utilice de esta manera, pero es recomendable que se haga más que nada para marcar el punto de inicio de donde vamos a considerar main. Bien, vamos a pedir los valores entonces. Puedo decir print. En este caso, ingrese el valor de la base. Vamos a decir que en este caso vamos a tener b. De hecho podría... Sí, b no, está bien. Dejémoslo así nomás. Lo tengo que convertir en este caso a tipo flotante. En Python no existe el double, solamente existe el float, así que tengo que decir float. Creo que es solamente así, eso, float. Y acá adentro podemos decir que vamos a pedir lo que vamos a colocar en consola, que es input. Así que tenemos float input y de esta manera ya tenemos la agregación de el b. Ahora vamos a ir por la altura. Tenemos la altura y vamos a decir a. Bien, listo. Tenemos entonces esto y ahora vamos a imprimir nuestro resultado. Vamos a decir que el área del rectángulo es, y le damos el valor en este caso de la función que tenemos acá. Entonces aquí realizamos el llamado área rectángulo y le damos el valor de b y de a. Ahora, ¿qué tipo de dato me va a retornar esta función? Chicos, Como float. es como un float, ¿cierto? Es un número, al final de cuentas es un número. En Python yo tengo que expresar que cuando yo imprima cosas, tienen que ser siempre texto. Por eso tengo que hacer en este caso, transformarlo a texto a través de str, como de string. Y listo, con esto ahora ya no debería haber problema cuando ya muestre el dato. Si no me botaría el programa. Y eso es lo que no queremos. Bien, vamos a Profe, probarlo. Dime. el input en el Python es lo mismo que el readline. Ujú. Exactamente igual. Ya, ¿Ya? gracias. Lee desde la consola lo que nosotros le queramos colocar, pero como texto. A pesar de que sea número, es texto. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Por eso hay que hacer en este caso, hacer la transformación a flotante o a entero o a booleano si es que sea de esa manera. Hay que tenerlo en cuenta. Bien, vamos entonces a ejecutar esto. Voy a crear una nueva shell. Voy a ir a Python, a función... no, esto era clase. Clase práctica 11G2. Y aquí vamos a ejecutar con Python. Función área rectángulo. Y nos damos la base. Vamos a probar con 15 y 10. 150, tal cual como corresponde. Y fíjense que acá me dice que es 150,0. ¿Por qué? Porque me está tomando el valor como flotante. O sea, me está dando el punto flotante al menos en 0. Probémoslo con valores que no corresponden, como menos 5 y 3. Y nos da que hay un error, los valores deben ser positivos y muestra en este caso el valor de 0. Bien, tenemos esto listo.
Comentarles una cosa importante, que para el problema las restricciones de los valores eran sumamente importantes. O sea que para la lógica del problema no nos sirve tener valores negativos. Eso es lo que ya lo estábamos hablando. Ni valores cero. No nos sirve. No tiene lógica. Pero desde el punto de vista de la operación sí podrían multiplicarse. O sea, cualquier valor, sea negativo o positivo, se va a multiplicar igual. ¿A qué voy con esto? Porque ayer me preguntaba uno de los estudiantes si es que era necesario hacer la restricción dentro de la función. La verdad es que no. ¿Ya? O sea, la programación es flexible en ese sentido. No es necesario realizar las restricciones dentro de la función, pero sí es necesario realizar las restricciones en alguna parte, o dentro de la función o fuera de la función. Y eso sí es necesario. ¿Ya? Entonces, yo debería ser capaz de poder definir que voy a realizar una validación antes de poder mandar los parámetros, y por lo tanto los parámetros van a estar bien hechos o no. Y yo debería hacerlos como lo hicimos acá, restringirlos de alguna manera para que funcionen bien. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, aquí es flexible, pero la idea es que siempre hayan restricciones si es que corresponden al problema, sea fuera o dentro de la función. Bien, eso. ¿Queda alguna duda? Ahí están los dos programas en paralelo para que los puedan ver y hacerlos funcionar si es que queda alguna duda. Ya, pasamos al siguiente entonces. Bien. También me gustaría hacer otro que igual está un poquitito más complicado. Los demás son todos muy parecidos. Pero vamos a hacer uno que está acá al final, que tiene que ver con los triángulos. Y aquí voy a copiar esto. Vamos a crear una nueva página y vamos a copiar esta parte que es el ejercicio 16. Ejercicio 16, que lo vamos a entender ahora. Vamos a crear una nueva la página. Lo vamos a dejar acá arriba. Bien, y dice que dados dos números reales positivos A y B, regresar la medida del ángulo ABC del triángulo ABC, perdón, del ángulo BAC del triángulo ABC, si el ángulo ACB es recto. B y C es A y C es B, y la sugerencia es, en el lenguaje de programación elegido, encontrar la función trigonométrica inversa adecuada. Ya, entonces, vamos a ver. Tenemos acá un triángulo que lo vamos a declarar de esta manera. Este es un ángulo recto, así que vamos a decir que ACB, vamos a decir que este es A, C y B. Esta vendría siendo la forma de este triángulo. Ya queremos regresar la medida del ángulo BAC. BAC, entonces sería este ángulo. Ya lo vamos a dejar aquí como alfa. Es el que estamos buscando. Y nos dice que BC es A, o sea, BC, esto vendría siendo A, ese es el tamaño del cateto, y AC vendría siendo B. Tenemos esa parte entonces. Bien, la pregunta es, teniendo todos estos datos, ¿cómo yo puedo obtener el valor de ese ángulo? ¿Alguna idea? ¿Alguien? Con una función trigonométrica. Es una función trigonométrica. Ya eso lo estábamos viendo en la pista que nos dan acá. ¿Qué función trigonométrica nos serviría acá?
¿Qué deberíamos hacer? El arco tangente El arco tangente, para ¿sí? sacar el ángulo. Para sacar el ángulo. Yo ahí desconozco, yo estoy súper oxidado con trigonometría, así que ustedes me ayudan con eso. Bien, yo me acuerdo de una solución, pero si se dan cuenta acá tenemos A y B, que son los catetos, ¿cierto? ¿Podemos sacar la hipotenusa? Pitágoras. Pitágoras, ¿cierto? Simple, tendríamos C, y esto sería que C es igual a la raíz de A, en este caso lo voy a dejar así, A al cuadrado más B al cuadrado, y eso todo raíz, ¿ya? Entonces tenemos A, B y C. Profe, Dime. pero con el coseno de alfa no se sacaría el tiro, porque tenemos el coteto opuesto y el coteto adyacente. Sí, de hecho, podría ser una de esas. Por ejemplo, para ser bien franco, ayer nosotros descubrimos que teníamos seno de alfa, vendría siendo A dividido C, y si yo quiero hacer el contrario para despejar esto sería el arco seno de AC, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Ya. Si se puede hacer con otra equivalencia, díganme ustedes, pero nosotros al menos lo sacamos de esta manera. Y esto nos da el ángulo alfa o el ángulo BAC que aparece acá. Ya, esa es la solución. Ahora analicemos en este caso cuál es desde el punto de vista de la función lo que necesitamos. ¿Cuál es la entrada, los parámetros? ¿Cuál es la salida, el retorno? ¿Cuál es la transformación y cuál vendrían siendo las restricciones? Esto es la salida. Bien, ¿cuál es la entrada de este problema? Para esta función. Recuerden, aquí estamos hablando de la función. ¿Cuáles son los datos de entrada? A y B. A y B, ¿cierto? Ya, ángulo A y ángulo B. A y B. ¿De qué tipo de datos deberían ser? Double. Double, ¿cierto? Bien. ¿Y la salida qué sería? ¿Cuál vendría siendo la salida? ¿El ángulo? El ángulo, ¿cierto? En este caso, BAC. El ángulo BAC o para nosotros alfa, que es más fácil nombrarlo. Bien, ¿cuál vendría siendo las transformaciones? Primero Pitágoras, porque necesitamos tener C más B cuadrado. Y luego alfa vendría siendo el arcoseno de A dividido C. Y con eso tendríamos esta parte. Y la restricción. ¿Alguna restricción? A y B distinto. Que no sea negativo. No sea negativo, ¿cierto? Como estos son magnitudes, de nuevo, tienen que ser positivos, mayores a cero. Ya, así que tenemos que verificar todo eso. Bien, tenemos entonces ya todo lo que necesitamos para la función, ahora tenemos que programarlo. Vamos entonces a realizarlo en nuestro computador. Vamos aquí a quitar esto. Y vamos a crear una nueva carpeta. Vamos a decir entonces que esta va a ser la función ángulo, triángulo G2. Y vamos a ir a movernos a esa carpeta. Y esto sería función ángulo, triángulo 2. Bien, estamos ahí. Vamos a crear nuestro proyecto .NET New Console. Y bien, ahí se está creando. Y ahora podemos ver entonces, vamos a quitar acá y vamos a ver nuestro programa. Bien, aquí el programa está limpio, así que vamos a trabajar. Comencemos desde arriba. Static,
¿De qué tipo debería ser la función? Double, Double. El nombre de la función, ángulo, ya, ángulo. Dejémoslo así. Solamente ángulo. Los parámetros, double A, double B. double A y double B. Tenemos listo esta parte entonces y ahora vamos a ver la parte de las restricciones. ¿Ya? Veamos las restricciones. Aunque deberíamos aquí crear, en este caso, double, le vamos a colocar BAC, que es el que estamos calculando y después lo vamos a trabajar. Entonces, preguntamos, if, en este caso, A es menor o igual a 0 o B es menor o igual a 0. Si eso es así, entonces vamos a decir console writeLine y vamos a decir que es un error, los valores deben ser positivos y vamos a decir que aquí back o el ángulo BAC va a ser igual a 0, ¿ya? Y acá en el else vamos a hacer la parte correcta. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Ya está la restricción en lista, no debería haber ningún problema. ¿Qué hacemos? La operación. La operación, ¿cierto? Vamos con calcular C primero, necesitamos C. Así que vamos a decir que, vamos aquí a decir que existe double C también, tenemos que definirlo antes. Decimos que C es igual a la raíz cuadrada. ¿Cómo hacemos raíz cuadrada? ¿Alguien se acuerda? Bien, hay una librería, yo voy a colocar aquí, de hecho podemos decir library math C#, y nosotros la podemos buscar. De hecho está aquí en la documentación de Microsoft y nos sale toda la descripción de la clase, de hecho todo lo cómo está construida, y acá está hay un resumen de todo lo que nosotros podemos utilizar. Están todas estas funciones. Y podemos buscar, por ejemplo, acá, al final ya, la que se llama squared. ¿Ya? Squared, que en realidad es retorna la raíz cuadrada de un número especificado. Entonces tenemos que buscar esto, crearla. Para hacer eso utilizamos el nombre de la librería que se llama math. Y ahora podemos utilizar squared. SQRT. Y ahora podemos trabajar con lo que está dentro. ¿Qué deberíamos dejar acá adentro? A cuadrado, B cuadrado. Entonces vamos a decir A al cuadrado. Aquí simplemente vamos a decir A por A más B cuadrado, que es B por B. B por B, y con eso tenemos listo esta parte. Bien, eso es Pitágoras, ¿ya? Vamos a la siguiente. Necesitamos realizar el arcoseno o asin de, en este caso, A partido C. Entonces, vamos a decir que back es igual a, vamos a ir a la librería y nos dice que existe una función que se llama asin, que dice retorna el ángulo de cuyo seno es el número especificado. Ya, entonces aquí vamos a tomar este valor. Vamos a, math.asin y tomamos el valor, en este caso es A dividido C, y con eso ya tenemos listo este valor. ¿Qué nos faltaría? Hacer el retorno. Hacemos return back y con esto ya tenemos listo la función que corresponde. Entonces siempre, en cualquier caso, ya vamos a tener el valor del ángulo correcto. Bien, vamos a hacer acá entonces el llamado a la función. Vamos a decir que vamos a darle el valor de A, el valor de B, console writeLine. Vamos a decir entonces que esto vendría siendo ingrese el valor del cateto A
Vamos a decir que aquí vamos a crear entonces double cateto A, cateto A, cateto A y cateto B. Entonces aquí vamos a decir cateto A va a ser igual a convert.toDouble, y aquí dentro vamos a decir console, perdón, aquí sería console readline. Y con esto ahora vamos a copiarlo y vamos a hacer para B, entonces cateto B. Vamos a convertir entonces esto a B. Listo, tenemos listos los dos valores. Ahora vamos a llamar entonces este ángulo. Vamos a decir entonces que acá vamos a necesitar a back. Vamos a decir entonces que back va a ser igual ¿a qué? A la función que decimos acá, ángulo a ángulo, y le vamos a dar los valores de cateto A y cateto B, y con esto entonces ya se tiene el valor. Ahora nos falta imprimirlo, entonces decimos console.writeLine y le decimos acá que el valor del ángulo del triángulo es, y le damos el valor acá que va a ser back. Y con eso estamos listos con este programa. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Bien, vamos a ejecutar entonces. .NET Run. Y espero que no haya ningún error. Bien, estamos ahí, cateto A. Vamos a ver aquí que nos dice que tenemos que probarlo con 2,7 y 5. Ya esos son los dos valores, 2,7 y 5. Aquí tengo que colocar 2,7 y 5. Vamos a ver qué tal nos sale. Nos dice que es 0,495133 y aquí vamos a probar que es 0,495133. Bien, está correcto al menos, así que funciona con los valores que nos dan. Bien, ¿alguna duda con esto? Profe, ¿puede como arreglar la pantalla o sacarle un pantallazo? ¿Quieres que lo deje más chico? Sí, por favor. Ahí. Ahí está bien. Gracias. Ya, ok. Recuerden que todo esto igual va a quedar en GitHub, así que lo pueden ver igual. Bien, tenemos esto. Ahora lo vamos a hacer en Python. Así que vamos acá a Python y aquí vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a colocar función ángulo triángulo .py, y de nuevo vamos a dejar esto en paralelo para que podamos traducirlo. Bien, comencemos acá. Creemos nuestra función def. En este caso vamos a decir que es ángulo y vamos a necesitar de A y B. Ya bastante fácil declarar estas cosas, así que queda así. No es necesario declarar ni back ni C, así que vamos a derechamente a preguntar si A es menor o igual a 0 o B es menor o igual a 0. Entonces yo puedo decir por pantalla que hay un error, los valores deben ser positivos y puedo decir que va a haber una variable back que va a ser igual a 0. En el else, ahora yo puedo calcular entonces en este caso lo que necesitamos, C, y ahora necesito en este caso sacar la raíz cuadrada. En Python, y aquí vamos a buscarlo también, puedo tener también la librería library math, pero vamos a colocarla en Python. Y aquí es súper importante de que en este caso sí o sí yo necesito declarar esta función. De hecho aquí acá el módulo
De hecho, en Python se le llaman módulos, no librerías, pero bien, funciona. Y aquí tengo la misma forma, pero tengo un montón de cosas que yo puedo trabajar. Y aquí tengo el arcoseno que nos va a servir ahora. Y también tengo, en este caso, SQRT, ya que nos va a servir para sacar la raíz cuadrada. Para poder trabajarla, yo tengo que importarla. Yo tengo que decirle que al programa que importo el módulo de matemática. Entonces le voy a decir acá, antes de comenzar, en la línea 1, voy a hacer un salto aquí, voy a decir import math. Sumamente simple. Y con esto ahora yo puedo trabajar derechamente con esta parte. Entonces yo puedo decir math, y ahora que lo tengo, me da todas las opciones para poder trabajar. Tengo SQRT de inmediato y le voy a decir que voy a trabajar con a al cuadrado. Recuerden que ahora en Python yo sí puedo hacer el ejercicio de al cuadrado porque tengo la fórmula para elevar. ¿Cómo se hace? Con dos multiplicación, dos símbolos de por. Al cuadrado más b al cuadrado. Ese vendría siendo la misma fórmula, exactamente la misma fórmula que esta. Y nos serviría ahora sacar el ángulo, así que vamos a decir que back va a ser igual, en este caso, a math.asin, y le damos entonces a dividido c, y luego de esto realizamos el return de back. Con esto ya tenemos listo toda nuestra función, ahora tenemos que llamarla. De nuevo, lo que vamos a realizar ahora es preguntar si en este caso name es igual a main. Entonces ahora puedo pedir print, en este caso ingrese el valor del cateto A. Voy a decir entonces que hay un cateto que se llama A, que va a ser igual a float input, y con esto ya tengo lista la parte de del ingreso del cateto A. Vamos a hacer el cateto B, cateto B, vamos a cambiar acá por B. Tenemos listo esta parte. Vamos a decir entonces que existe una variable que se llama back, vamos a crear así tal cual, back, que va a ser igual, en este caso lo van a llamar a ángulo, y le pasamos cateto A y cateto B, y ahora yo puedo lanzar esto, imprimirlo y decir que el valor del ángulo. Bien, recuerden que aquí lo que tengo que realizar es que back, voy a mostrar lo que hay en back, pero back es un número, así que tengo que pasarlo a texto. Así que va a ir con str y listo. Y con eso ya tengo todo listo para poder mostrarlo. Bien, vamos a ejecutar esto, cambiamos de shell y ahora vamos a ejecutar Python función ángulo triángulo. Vamos a colocar los valores 2,7, aquí tengo que ser 2.7 y 5, y me dice que es el valor de 0.495133, que es el que estábamos buscando. Bien, ahí está todo el código. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no quede claro? Profe, en Python, en la línea 13, lo del if main igual main, ¿qué? ¿Por qué se pone? O sea, no entendí muy bien lo del Esto name es el equivalente a la función main que tenemos acá. Es equivalente a esta misma función. Ah, ya. Ya, eso es. Que como les comentaba, en Python no existe per se, no existe la función main así, esta es la función main. No existe. Porque es de scripting, es como un texto. Ya todo esto es un texto que se va leyendo. Entonces,
se crea estas partes solamente para poder definirla y marcarla de alguna manera. Yo podría no definirla y trabajar así. De hecho, mira, la voy a comentar. La voy a comentar y todo lo demás lo voy a sacar la indentación y me va a funcionar exactamente igual. Pero si te das cuenta, yo pierdo desde qué momento comienza a hacer el programa principal. Entonces, si yo lo ejecuto, por ejemplo acá, me va a mandar los mismos valores. O sea, le mando 2,7 y 5, me sigue dando el mismo resultado. No hay ningún problema, no hay ningún error. Pero visualmente es mucho más ordenado dejarlo de esta manera. Para que te ayude a decir ya desde aquí en adelante todo lo que está en esta altura, en esta indentación, es parte del main. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ya lo entendí. Ya. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se entienda? Bien, ya nos quedan 10 minutos, así que no sé si alcanzamos a hacer uno más. Vamos a ver. Vamos a ver alguno de estos, quizás sea interesante. Ya vamos a hacer este que es cortito. Dice, determinar si el número entero dado es positivo. En otras palabras, escribir una función de un argumento entero. Si el número dado es positivo, la función debe regresar true, o sea, positivo. Y en el caso contrario, la función debe regresar false. Entonces, por ejemplo, si uno ingresa 8 es verdadero, 53 es verdadero, 0 es falso. Ya aquí es importante esa parte. Y los negativos son falsos. Ya entonces ahora nosotros podemos realizar esta función. Ya es cortita, así que la vamos a hacer bien simple. Esta tercera función, ¿cuál vendría siendo? Uy, que quedó mal esto. ¿Cuál vendría siendo la entrada y la salida de este problema? Las transformaciones y las restricciones. ¿Cuál es la entrada de este problema? Un número negativo, positivo o cero. Un número. Ya aquí vamos a decir que es un número. Un número. ¿Y qué retorna? Falso o Ya verdadero. aquí nos dice que es true o false. Ya eso es importante que tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la transformación acá? ¿Hay alguna transformación acá? ¿Sí? ¿No? Bien, aquí esto es una pregunta. Nos dice si es que el número es mayor a cero. Eso es lo que tengo que preguntar. ¿Existe alguna restricción? ¿Sí o no? No. Ninguna, ¿ya? Así que no tenemos. Bien, ¿de qué tipo es, qué tipo de dato es el número, esta variable? ¿De qué tipo de dato es? Int. Ya, vamos a decir que es un entero. ¿De qué tipo de dato es la salida? String. ¿Es un string? Es que esto es verdadero y falso.
¿Cómo se llaman? Ya esto se le llama booleano o boolean. Ya, eso es súper importante que lo puedan conocer. Bien, entonces vamos a trabajar con esto. Ya tipo bool o boolean. Bien, vamos entonces a crear un... En los pocos que nos quedan 5 minutos, así que lo alcanzamos a hacer. Nueva carpeta, esto se va a llamar función número positivo. Positivo. Y vamos a ir entonces a esa shell. Vamos a cambiar acá. Vamos a ir a función de número positivo. Número positivo. Vamos a crear entonces nuestro proyecto .NET New Console. Listo. Y ahora vamos entonces acá. Vamos a ver nuestro programa. Voy a quitar estos que aparecen acá. Y este también. Y vamos a colocar este. Bien, entonces acá vamos a quitar esto y vamos a crear nuestra función. Ya nuestra función, en este caso, static, el tipo va a ser booleano, así que va a ser boolean. A ver si todo con bool. Boolean. No me tomo el tipo de datos. Déjeme ver cuál es el tipo de dato acá. Que realmente no recuerdo si es que es bool o boolean. Es bool, ya es solamente bool. Ya, vamos a decir entonces que es bool. Y vamos a preguntar si es positivo. Entonces vamos a preguntar, ¿qué necesitamos? Un entero número. Y acá vamos a comenzar a preguntar. Simplemente lo que tenemos que realizar acá es devolver, en este caso tenemos varias formas para poder hacerlo. Una de ellas es poder crear aquí una variable que se llame, por ejemplo, respuesta. Y yo puedo decirle entonces que esta respuesta es igual a una consulta. ¿Ya? Yo puedo preguntar aquí que el número es mayor a 0. ¿Ya? Entonces aquí estoy haciendo una consulta como guardando, almacenando el resultado de una consulta lógica. ¿Ya? Entonces me va a revolver en este caso verdadero o falso. Ya, eso es lo que nos va a devolver. Y puedo decir return respuesta. ¿Ya? Es bastante simple. Acá entonces tengo que saber utilizar entonces este tipo de programa. Voy a imprimir entonces console writeLine. Vamos a decir que ingrese un número. Y vamos a decir que va a haber un número. Vamos a decir que es un int número. Vamos a decir que número va a ser igual a convert to int 32 era la función. Y aquí vamos a decir console readline. Y con esto vamos a tener el parámetro. Así que ahora vamos a preguntar. Podríamos preguntar, por ejemplo, o imprimir directamente console.writeLine. El resultado es, y poder mandar aquí la respuesta. Ya vamos a decir es positivo y le damos el número. Y con esto nos debería dar, en este caso, la palabra true o false. ¿Ya? Vamos a ver si es que funciona o no funciona. Vamos a hacer .NET Run. Y nos va a decir que se esperaba un punto y coma. ¿Dónde? Ah, aquí. Nos falta aquí.
Ya ejecutamos. Bien, díganme un número ustedes. 4. ¿Ya? Positivo debería decir true. Así que nos dice, el resultado es true. ¿Ya? Y si se dan cuenta, yo en ningún momento escribí true. Eso es lo interesante de esto. En ningún momento yo escribí true. Entonces, esto es una respuesta booleana. O sea, siempre va a ser verdadero o falso. Y yo puedo utilizarla, por ejemplo, en una pregunta. Yo puedo decir if acá es positivo, con el mismo número acá, número. Y yo puedo decir acá diferentes cosas, console, writeLine, y decir que el número es positivo. O en el caso contrario, en el else, decir que console, writeLine, el número es negativo. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a dejar esto comentado y vamos a ejecutar de nuevo. Ustedes me pueden decir cualquier número. 7. Nos va a dar verdadero, entonces nos va a decir que el número es positivo. Si lo hacemos con -7, nos dice que el número es negativo. Listo, si lo decimos que ¿Con 0? es 0, por el problema, recuerden, el problema nos decía que era false, así que nos debería ser que es negativo. Fíjense que Ya. aquí nos dice que era el 18, nos dice que 0 nos iba a dar false, así que solamente por definición del problema es así. Pero eso se podría conversar si es que estuviéramos trabajando en un proyecto real. Ya, eso. Vamos a hacerlo en Python rapidito porque ya nos pasamos, pero vamos a trabajarlo así en... Una consulta. ¿Cuándo es Dime. que sabemos, cuándo sabemos que hay que utilizar el bool? Cuando necesito una respuesta de sí o no. Verdadero y falso, sí o no, abierto o cerrado. Eso. Cumple o Ah, no ya. cumple. Eso es una variable booleana. ¿Ya? Ok. Función es positivo. .py. Bien, de nuevo vamos a hacer el paralelo para que podamos ver acá. Bien, entonces acá vamos a crear nuestra variable que se va a llamar es positivo. Es positivo. Le vamos a dar un número. Y aquí vamos a decir que va a haber una respuesta que va a ser igual a una consulta, que va a ser que el número es mayor a 0. Y si eso es verdad, vamos a retornar entonces la respuesta. O sea, si es verdad o mentira, nos va a retornar igual la respuesta. Y aquí tenemos que darle el valor. If name es igual main. Entonces acá vamos a decir que necesitamos un número. Ingrese un número. Le damos el número. Vamos a decir que número es igual a int input. Y acá vamos a podemos hacer tal cual como decíamos acá con print. Vamos a decir que el resultado es, y acá podemos decir que con str le podemos mandar a pedir es positivo con el número. Y nosotros lo ejecutamos acá. Vamos a cambiar de consola y vamos a escribir Python función es positivo. Un número, por ejemplo 7, me va a decir que es true de esa manera. ¿Ok? Y si fuera de nuevo con -4, me diría que es false. ¿Ya? Entonces estamos bien en ese lado. Podríamos hacer la misma pregunta acá con if es positivo y le pasamos el número. Y yo puedo así aquí decir exactamente lo mismo con el número es positivo o al revés. Else el número
en negativo. Y esto es exactamente lo que hicimos en C Sharp, así que no debería haber problemas. Ejecutamos de nuevo, le colocamos 5 y nos dice que es positivo. Si le colocamos menos 3 nos dice que es negativo. Si le colocamos 0 nos dice que es negativo por efecto del problema. Pero esa es la solución para ambos casos. Un problema que es cortito, pero igual nos sirve para expresar, en este caso, este nuevo tipo de dato que es bool, que es súper útil cuando trabajamos con consultas. Que hacer consulta igual es complicado a veces. Eso, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no quede claro? Sí, seguramente sí. Vamos a tener que... Mira, la idea es que siempre sea una función, al menos para la prueba. Pero si quieren hacer más funciones que les simplifiquen la vida, va a estar en todo su derecho. Bien, chicos, terminamos entonces por hoy. Solamente les me queda recordarles que mañana va a haber una clase extraordinaria. Les voy a mandar el correo sobre esa clase, que a las 2:30. Y el día viernes comenzamos la prueba igual a las 2:30. Así que nos estamos viendo mañana, si es que quieren ir para ver otro ejercicio. Así que eso, chicos, terminamos por hoy. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Profe, Chao, profe. ¿por qué dice extraordinario? ¿Va a ser cosas muy tryhard o...? Extraordinaria de... que no es ordinaria como esta. Ok, ok, ok. Extraordinaria de que no estaba en los planes. Ah, ya, ya, ok, ok. No que es sorprendente, sería distinto. Ok, ya me asusté un poco. Y ya, nos vemos, chicos. Chao. Chao, Chao, que profe, esté que bien. esté bien.